En el corazón del norte de México, lejos del bullicio de las ciudades, existe un pequeño pueblo que ha estado abandonado durante décadas. Los lugareños cercanos apenas mencionan su nombre y siempre con un susurro: no entres después del anochecer. Elena, una joven viajera fascinada por los lugares olvidados, decidió visitar el pueblo una noche, guiada por historias de misterios y desapariciones. Al principio, las calles parecían muertas, silenciosas y cubiertas de polvo, pero algo en el aire la hizo estremecerse, un susurro que parecía venir de las casas derruidas y unas sombras que se movían en los rincones, como si la observasen. Mientras avanzaba por la plaza central, Elena notó huellas recientes en el polvo de la calle, aunque nadie había estado allí durante años. Las puertas crujían, y una brisa helada traía consigo susurros de voces desconocidas. Una luz parpadeante detrás de un edificio en ruinas la llamó la atención. Al acercarse, vio objetos que se movían solos y muebles que parecían haber sido abandonados de repente, como si alguien hubiese desaparecido en medio de una tarea cotidiana. Cada paso hacía que su corazón latiera más rápido. Estaba entrando en la historia del pueblo, en un pasado lleno de secretos que nadie quería recordar. Elena encontró viejos diarios y recortes de periódicos en una casa semiderruida. Relataban un incendio que había matado a la mitad del pueblo, desapariciones misteriosas de niños y adultos y una leyenda de un espíritu que castigaba a quienes se atrevieran a profanar el pueblo. Cada página parecía cobrar vida mientras la leía. Los susurros se convertían en murmullos más claros, y las sombras la seguían por los pasillos rotos y las calles vacías. La noche se hacía más densa y fría, y Elena comenzó a sentir que el pueblo no quería simples visitantes, quería que ellos vivieran su historia oscura. Cuando la luna se alzó, un silencio absoluto envolvió el pueblo. Elena escuchó pasos detrás de ella, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Una puerta se cerró de golpe en la casa de los alcaldes antiguos, y un grito lejano atravesó el viento, helando su sangre. Cada sombra parecía moverse con intención, cada rincón ocultaba algo que no debía ser visto. Consciente del peligro, Elena decidió refugiarse en la antigua iglesia del pueblo, donde los bancos estaban cubiertos de polvo y las paredes mostraban símbolos extraños tallados con prisa. Allí, al encender su linterna, vio una figura borrosa que la observaba desde el altar, como esperando que ella comprendiera algo que solo los muertos conocían. A medida que avanzaba la noche, Elena comenzó a comprender la magnitud del misterio. El espíritu que habitaba el pueblo no era solo vengativo, sino un guardián de secretos, recordando a todos la tragedia que había destruido a sus habitantes. Las voces le contaban fragmentos de la historia, traiciones, incendios provocados, desapariciones ocultas bajo el polvo del tiempo. La joven viajera comprendió que no estaba allí solo para explorar. Había sido elegida por el pueblo para descubrir y revelar su verdad, o quedar atrapada para siempre entre sus sombras. Elena decidió buscar un lugar seguro para pasar la noche. Mientras caminaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Sombras alargadas parecían seguirla, y un frío inexplicable le recorría la espalda. Al llegar a la plaza central, vio los restos de un antiguo pozo. Algo dentro emitía un débil susurro que repetía su nombre. Temblando, Elena se inclinó hacia el borde, y por un instante creyó ver un reflejo que no le pertenecía. Una risa débil y macabra resonó detrás de ella. La noche había decidido cerrarle el paso, y el pueblo parecía jugar con su miedo. De repente, una figura femenina apareció entre los restos de una casa destruida. Su rostro estaba cubierto por un velo de sombras y sus ojos reflejaban un dolor antiguo. Elena intentó acercarse, pero cada paso parecía alargar la distancia.
La figura comenzó a hablar en un susurro apenas audible, revelando fragmentos de la tragedia del pueblo. Un incendio provocado por codicia, vecinos que traicionaron a sus amigos, y un pacto que dejó a los muertos atrapados para siempre. La joven entendió que cada paso hacia la verdad era un riesgo mortal, y que el pueblo había elegido su propia forma de proteger sus secretos. En el centro del pueblo, Elena descubrió una casa intacta, como si el tiempo no la hubiera tocado. Dentro, encontró un espejo antiguo que mostraba escenas del pasado, familias felices que desaparecían entre llamas, sombras acechando en la noche y gritos que nunca cesaban. Mientras observaba, algo se movió detrás de ella en el reflejo. Cuando giró, no había nadie, pero al mirar nuevamente al espejo, vio su propia figura atrapada entre las sombras, como si el pueblo estuviera reclamándola. Elena comprendió que debía enfrentar el espíritu del pueblo si quería sobrevivir. Recordando las historias que había encontrado en los diarios, comenzó a hablar en voz alta, narrando la verdad de los sucesos que habían quedado ocultos. Cada palabra parecía debilitar las sombras, pero también la acercaba al peligro. Las paredes comenzaron a temblar y un viento helado llenó la habitación. Finalmente, una voz profunda y distante le dijo: «Has visto demasiado. Ahora eres parte de nosotros si no escapas antes del amanecer». Mientras los primeros rayos de sol atravesaban los restos del pueblo, Elena corrió hacia la salida, perseguida por susurros y sombras que intentaban detenerla. Cada callejón parecía infinito, cada puerta una trampa. Finalmente, al tocar el límite del pueblo, las sombras desaparecieron y un silencio absoluto la envolvió. Exhausta, miró atrás y vio el pueblo intacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero en su mente sabía la verdad: el pueblo nunca olvida, y su historia siempre busca ser contada. Elena había sobrevivido, pero las sombras del pasado la acompañarían para siempre.